Como un director de cine de origen chileno y un ilustrador argentino se unieron para crear una de las mejores historias de ciencia ficción y cuya concepción es tan interesante como la obra en sí. Pero no nos adelantemos y empecemos desde el principio. Él es Alejandro Jodorowsky, de nacionalidad chilena, y es un artista realmente polifacético. Desde joven trabajó en el teatro, hacía poesía, teatro con títeres, pantomima, incluso logró trabajar con el famoso mimo francés Marcel Marceau. Más adelante en la escritura de novelas, también ha sido catalogado como una especie de guía espiritual, lee el tarot, se considera una especie de psicomago, además de ser fan de experimentar con sustancias alucinógenas. Pero lo que nos interesa aquí es su carrera como director de cine experimental y escritor de historietas. En los años 70 se encontraba incursionando en el cine de culto mexicano, con películas bastante psicodélicas como El Topo y La Montaña Sagrada. Debido a estas películas llamó la atención de los Beatles, que convencieron a productores de cine a que le permitieran hacer una película en las grandes productoras. Por esos años también había salido la gran novela de Frank Herbert, Duna, y Jodorowsky pensó en realizarle una adaptación cinematográfica. Planeaba que la película durara 12 horas, iban a contratar a grandes estrellas de esa época como Mick Jagger, Dalí, David Carradine, Gloria Swanson y Orson Welles. E incluso en el arte gráfico estaba contratado H.R. Giger y Moebius, con efectos especiales tope para la época, por lo que sería también una de las películas más caras de la historia. Además que no planeaba ser una obra fiel, sino una interpretación libre, que abra la mente. Y en palabras del propio Jodorowsky, I was raping Frank Herbert, you know, raping like this, but with love, with love. ¿Qué rayos es eso? si te preguntas por qué nunca viste esta adaptación cinematográfica, es porque no salió. Sus costos fueron tan elevados que era imposible. Aún así, las ideas y diseños de estas películas terminaron llegando al cine de otras películas, como Alien. Esto dejó a Jodorowsky con ganas de hacer su propia obra de ciencia ficción, pero en otro medio, el cómic. Años después, en los 80, sacaría el cómic Incal, junto con el arte del francés Moebius. Un gran cómic de ciencia ficción, si me lo preguntan, que si bien no es en lo que compite este video, fue su primera aparición de un personaje muy importante, el Metabarón, del cual después Jodorowsky buscaba contar su historia de origen, y para eso buscó un nuevo artista, uno que plasmara a la perfección sus ideas, y lo encontró. Aquí aparece Juan Jiménez, nuestro segundo protagonista. Era un dibujante de cómics e ilustrador, nacido en Mendoza, Argentina, pero agarrando fama en Europa, con obras notables como Basura, que le dio elogios como aquel que logra transmitir alma y vida propia a todas sus ensoñaciones metálicas. Su relación al inicio no fue de la mejor. Jiménez no veía de muy buena forma las excentricidades de Jodorowsky, pero aún así lograron crear una obra maestra en la ciencia ficción más abstracta, La casta de los metabarones. Si agarráramos a Duna de Frank Herbert, Los Guardianes de las Galaxias, Tragedias griegas, Las bizarras aventuras de Jojo, lo endulzamos con un poco de LSD y los ponemos todo en una licuadora, el resultado sería La casta de los metabarones. La historia nos habla de las bizarras aventuras de un clan de guerreros que van pasando su manto de generación en generación. Cada uno de ellos sufre una mutilación de alguna parte de sus cuerpos, pero son reemplazadas por extremidades metálicas y de gran poder. Además, deben de tener un duelo a muerte con el metabarón anterior. Esto es para demostrar la superioridad de la siguiente generación. En sus páginas tocan temas como el padricidio, la familia, el valor de las tradiciones, la humanidad, el romance, la venganza y la ironía del destino. En el universo en el que se desarrolla está plagado tanto de cultos religiosos, robots, superarmas, alienígenas, vampiros cósmicos e imperios que se extienden por todas las estrellas. Universos paralelos con una estética que mezcla tanto la carne con el metal y la cultura asiática con la europea. La historia empieza ya con el último metabarón, un ser que se volvió tan poderoso que nada es un reto para él y lo alejó de la civilización, por lo que sufre de un constante aburrimiento y soledad. Para hacer su vida más tolerable, está acompañado por dos robots que siempre pelean entre sí. Son Tonto y Lothar. Entre ellos cuentan constantemente las historias y las hazañas de la familia de los metabarones, y es a través de ellos que se nos relata la historia. Empezando por Othon, el tatarabuelo del metabarón. En antaño fue un pirata espacial, pero que se casó con la hija del soberano de un mundo en el cual se encontraba una sustancia única que anulaba la gravedad de los sujetos. Y también era el representante de la Castaca, una línea sucesoria de guerreros. Al enterarse el imperio sobre la sustancia, todos fueron exterminados en el planeta, menos Othon y su primer hijo, por lo que termina llegando a un acuerdo en indicar dónde sale la sustancia a cambio de que le dieran otro mundo y un pequeño porcentaje de las ventas de la misma.
misma, pero sus desgracias aún siguieron. Como un capricho del destino, un grupo de ladrones irrumpen en su mundo, y mientras Othon los ejecutaba, por error asesina a su propio hijo, que se encontraba ahí, y debido a que se distrajo, terminó quedando castrado por un ataque. Ya sin descendencia ni la capacidad de tener hijos, Othon decide ser un héroe del imperio. Y como gratitud le conceden una bruja que es capaz de darle un nuevo hijo a raíz de una gota de su sangre, dando origen a la línea de los metabarones. Agnar, el bisabuelo, desde antes de nacer se encontró cara a cara con la muerte y su madre entró en contacto con la sustancia de antigravedad. Esto ocasionó que naciera sin un peso en su cuerpo, condenado a flotar eternamente. Fue abandonado por su padre y debió sobrevivir en un mundo salvaje mientras era adoctrinado por su madre, para que algún día mostrara su valor como guerrero. Con los años demostró su valía y el premio de su padre fue literalmente amputarle las piernas para ser reemplazado por prótesis que evitaban que terminara flotando. Luego libra una guerra contra brujas que adoraban a un turbio dios sexual y busca el amor de una hermosa mujer. Stilhead, el abuelo, desde que nació, su padre intentó matarlo, destruyendo su cabeza y siendo reemplazado por una robótica, siendo un ser más mecánico que orgánico. Tiempo después, enfrenta a su padre Agnar, que para ese momento se había vuelto una amenaza para el imperio. Tras vengarse y asesinar a su padre y a su madre, el imperio ve con terror que fue más bien un cambio de administración. Aún así, por una apuesta a su orgullo, decide emprender un viaje por el cosmos para entender qué es el amor y consigue la cabeza de un antiguo poeta. Logra enamorarse y se va volviendo, irónicamente, el metabarón con más humanidad en el proceso. Ahora, la madre-padre. Stilhead tuvo gemelos, pero debido a un incidente, una nació con muerte cerebral porque transfirió la mente de su hijo en el cuerpo de su hija, siendo la expresión más literal de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Pero aún así, logró derrotar a su padre y abrirse camino como el mayor héroe del imperio. Y como último está sin nombre, el metabarón. Engendrado en una especie de divina concepción muy retorcida, nació con los poderes de poco menos de una deidad, pero esto lo condenó a la soledad, al aburrimiento, y a alguien cuyo padre nunca le dejó un nombre, pero que carga con el legado de su clan. La historia de los metabarones es quizás una de las obras más raras, pero también más atrapantes que he tenido la dicha de leer en un cómic. Es una historia corta, que se podría leer en 1 o 2 tardes. Toca diversos temas y nunca se siente pesada, además de tener varias de las mejores ilustraciones que he visto en la ciencia ficción. Y esta es mi recomendación especial por los 1000 suscriptores. La verdad, muchas gracias a todos ustedes por los más de 1000 suscriptores. Es sorprendente que llegáramos a estos números en tan poco tiempo, más cuando no sabía absolutamente nada de edición hasta hace un par de meses. Este video estaba planeado en salir a inicio de diciembre, pero se me complicó. Y espero que tengan un próspero año nuevo. Para el 2025 seguiré subiendo más videos sobre ciencia ficción. Pero hasta el siguiente video, adiós.